al libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5 en nuestras Biblias. Recuerda, estamos hablando, es el mes de misiones, Marcos, capítulo 5, versículo 18 al 20, por favor. Marcos, capítulo 5, versículo 18 al 20. ¿Está haciendo calor o por acá nomás se siente? ¿Ah? ¿Ustedes sienten calor? ¿No? ¿Están bien? Bueno, Samuel y yo, por si acaso pregunté, yo dije, ¿seré yo? Y le pregunto a Samuel, me dice, no, yo también siento calor, entonces no creo que sea solamente yo. Amén. Entonces, descartado esos falsos rumores. Marcos 5, 18, capítulo 5, versículo 18 al 20. Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20. La palabra de Dios dice así: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él, y todos se maravillaban. Oramos. Muy bien, el Marcos capítulo 5 es un pasaje bastante conocido, usted ya conoce la historia, pero el versículo 18 al 20, una vez que este endemoniado había sido sanado, dice el versículo 18 que le rogaba al Señor Jesucristo que le permitiese estar con él. La gran pregunta es, según el pasaje, ¿a dónde lo envió el Señor Jesucristo? Había experimentado un milagro tremendo en su vida y le dice, por favor, déjame estar contigo, quiero participar en la misión, quiero estar donde tú estás. ¿Y usted cree que hubiera sido un elemento útil para el Señor? Sin duda, semejante testimonio, imagínense, bien podría ser usado. Pero el Señor le da una tarea muy peculiar, que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. ¿Por qué cree que Jesús le dio esta orden en particular? Note por favor el versículo 19, dice, mas Jesús no se lo permitió. ¿Había deseo de su parte de querer participar? Sí, pero Jesús no se lo permitió. Jesús se lo impidió. No lo dejó participar en la misión. No lo dejó ser parte de la gran comisión, podríamos decir. ¿Sería cierto eso? No. ¿Sabe lo que está pasando? Dice que Jesús no se lo permitió porque Jesús en realidad lo que quiere hacernos entender, hermanos, estamos en el mes de misiones, y a veces en el mes de misiones es bien cierto que se anima al pueblo de Dios a que compartamos las grandes noticias, y eso es verdad, es un mandato bíblico. Pero a veces podemos llegar a pensar y decir, pero yo no soy misionero. Doy gracias a Dios, yo quisiera que el Señor me mande a diferentes lugares, por lo que vemos, los testimonios, es tan emocionante el testimonio de los misioneros, y vemos videos y escuchamos testimonios de ellos directamente y decimos, pero es tan emocionante lo que ellos hacen, yo también quisiera ser parte de la misión. Note esto, hermanos, todos somos misioneros, amén. Todos somos misioneros, todos trabajamos en diferentes campos. Dios no le permitió a este ex endemoniado participar en la misión, porque Dios tenía otro campo misionero para él. ¿Cuál era su campo misionero? Tu casa, los tuyos. Y sabe una cosa, hermano, vuelvo a repetir, todos somos misioneros. Por eso es que Jesús no le permitió entrar a este campo, pero sí le permitió entrar a otro campo, y este campo sería su familia, los suyos. Todos nosotros, hermanos, tenemos la gran responsabilidad, todos somos misioneros, todos debemos y podemos participar en la gran comisión. Pero la gran comisión, ¿dónde comienza? En casa, con los nuestros. ¿Sabe que cuando hablamos de misiones a veces equivocadamente pensamos, misiones? La gente que sale al África, la gente que sale a Europa, la gente que sale por diferentes partes del mundo a los lugares más recónditos. Y sin duda que ellos son parte de la gran comisión. Pero a veces pensamos que nosotros no tenemos la responsabilidad o que lo nuestro no cuenta para misiones, lo que en realidad no es cierto. Misiones, hermano, la gran comisión descansa y comienza en nuestro hogar, comienza con los nuestros. ¿Se da cuenta que no puede haber la gran comisión si no hay la iglesia local? ¿Y se da cuenta que no puede haber la iglesia local si no hay familias establecidas?
La gran comisión, por lo tanto, descansa en las familias cristianas. La gran comisión descansa en nuestros hogares, con los nuestros. Ese es el primer paso de la gran comisión. Cuando nosotros adquirimos una carga, una responsabilidad por ganar a nuestra familia para Cristo, estamos participando en la gran comisión. Amén. Ese es nuestro campo y eso es lo que Dios, esa es la forma en la que Dios le estaba guiando. Ahora, note el mensaje. ¿Qué le dijo que hiciera este hombre? No le permitió ir a la misión como tal o a lo que estaba desarrollando, ser parte del equipo del Señor Jesucristo. Le dijo, ve a los tuyos. ¿Tú quieres ser misionero? Vas a ser misionero. ¿Tú quieres participar en la misión? Vas a participar en la misión y te voy a asignar tu campo, tu casa, los tuyos. Bien, ese va a ser tu campo, esa va a ser tu meta. Tengamos eso en mente, por favor. Nuestra casa, los tuyos son nuestra responsabilidad. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué tenía que hacer este hombre, empezando por su casa con los suyos? ¿Qué debía de hacer? Vea por favor el pasaje. ¿Qué debía de hacer? Contar lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Y qué más? ¿Y cómo ha tenido misericordia de ti? ¿Qué tenía que hacer? Contar. Contar, la palabra que utiliza acá es bien interesante. Quiere decir anunciar en detalle, dar cuenta, declarar. ¿Qué es lo que tenía que hacer este hombre? No solamente tenía que decir, el Señor me ha salvado. ¿Qué más tenía que hacer? Estaría contando, pero recuerdes, contar en detalle. ¿Qué le dijo ahí? Cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es decir, entra en detalle. Cuéntale de forma detallada lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pregunto, ¿a quiénes tenía que contar su testimonio? ¿A quién? A su casa, a los suyos. A ellos tenía que contarles cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. A ellos tenía que contarles cuál había sido la misericordia que Dios le había mostrado. Hermanos, ¿esto se aplicará para nosotros? Sí. Por supuesto. Le pregunto, ¿a quiénes tenemos que contar? Bueno, mejor partamos con una pregunta previa. ¿Ha hecho el Señor grandes cosas con nosotros? Amén. Hermanos, ¿el Señor ha tenido misericordia de nosotros? ¿Nos ha salvado? Hermanos, si no tenemos nada que contar, preocupémonos. Si yo no puedo identificar en mi vida cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo y cómo ha tenido misericordia de mí, preocupémonos. Y cuando yo hablo de cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, no estoy hablando del nuevo día que Dios me ha dado, no estoy hablando de nunca me ha faltado pan, nunca me ha faltado comida, doy gracias a Dios por el trabajo. Eso no es lo que tengo que contar. Dice específicamente cómo el Señor tuvo misericordia de ti. ¿De qué está hablando? Del Evangelio. Está hablando del milagro más grande. ¿Y sabe cuál es el milagro más grande? No es la salud. El milagro más grande es la salvación. Y eso es lo que tenemos que contar. A veces, sin duda, reconocemos que todo proviene de mano de Dios. Reconocemos que los alimentos vienen de parte de Dios. Reconocemos que el trabajo viene de parte de Dios y damos gracias a Dios por ello. Pero a veces contamos eso, pero no contamos lo que tenemos que contar. ¿Qué cosa tenía que contar él específicamente? Estaba hablando del milagro más grande que él había experimentado, la salvación. La misericordia a la que hace referencia es justamente cómo el Señor lo había librado de los sepulcros, cómo el Señor lo había librado del poder de Satanás. Entonces le pregunto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que contar? Vuelvo a repetir, hermanos, si no tenemos una historia que contar, preocupémonos. Porque lo más probable es que no seamos creyentes. El creyente tiene una historia que contar. La persona que dice, pero es que yo no sé qué contar, ¿qué contaría? Bueno, preocúpese, hermano, ¿cómo que no sabe qué contar? Si usted realmente Dios lo ha salvado, tenemos una historia que contar, la historia de salvación. Ahora le pregunto, ¿a quiénes específicamente tendríamos que contar? ¿Quiénes son los nuestros? La familia. ¿Quién es nuestra familia? Hermanos, padres, madres. Hijos, esposa, esposo, hermanos, padres, familiares en general. Una pregunta, hermano, ¿nuestros hijos son salvos? ¿Han escuchado de nosotros directamente la historia de salvación? ¿Han escuchado cuán grandes cosas ha hecho el Señor en mi vida? ¿Cómo el Señor ha tenido misericordia de mí? ¿Lo han escuchado?
A veces, hermanos, delegamos a la iglesia la responsabilidad nuestra. Delegamos a la iglesia y esperamos que sea la iglesia la que cuente cuán grandes cosas ha hecho el Señor con el maestro de escuela dominical, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con el pastor, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con otras personas, y no somos nosotros los que tenemos que contar, porque posiblemente no tenemos que contar. Es nuestra responsabilidad. Recuerde, nuestro primer campo misionero es nuestra familia. Ahora usted dirá, pero pastor, mi familia no vive acá, yo estoy solo en este país. Bueno, gracias a Dios tenemos, hermanos, teléfonos, amén. Y la tecnología antes era diferente, pero ahora, hermanos, hasta podemos ver a la persona, podemos conversar directamente con la persona. Llamamos todas las semanas posiblemente a nuestros familiares. Y le pregunto, ¿sus padres que están en su país, nuestros padres que están en nuestro país, son salvos? ¿Nuestros familiares que están en el otro lado del mar, son salvos? ¿Han escuchado el Evangelio? Tenemos la responsabilidad de contarles. Recuerde, nuestro primer campo misionero es nuestra familia. Somos misioneros. Y un día, hermanos, Dios nos va a pedir cuenta por ello, ¿sabe? A mí, hermanos, no me va a pedir cuenta Dios por sus familiares. A mí me va a pedir cuentas por ustedes, y a ustedes les pedirá cuentas por sus familiares. A mí no me va a pedir cuentas Dios si su hijo, su familiar, su tío, su vecino son salvos. A mí no me las va a pedir, porque esa no es mi responsabilidad. Yo tengo mi propia responsabilidad, los míos, mi familia, mi casa y ustedes. A cada uno de ustedes Dios les va a pedir cuentas por ello. Usted es responsable por su familia. A veces, hermanos, somos tan negligentes con nuestra familia y no nos percatamos si mi nieto, mi hijo, mi esposa, mi pareja son salvos. Damos por sentado. Dios le dijo, cuenta cuán grandes cosas ha hecho por ti. Vea por favor Hechos capítulo 20, el ejemplo de Pedro. Hechos capítulo 20. Pero pastor, yo no he estudiado en un seminario, yo no sé qué puedo contar. Yo de verdad que soy tan nervioso, tan introvertido. Bueno, vea por favor qué es lo que dijo Pedro. Hechos 4:20. Hechos 4:20. ¿Lo tiene? Amén. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué es lo que Pedro comunicaba? Lo que había visto y oído. En otras palabras, lo que había experimentado. Cuando los líderes religiosos le dicen, Pedro, cállate, a Pedro y a Juan en realidad. Pedro y Juan le dicen, pero les prohibieron hablar de Cristo. Y Pedro dice, ustedes juzguen. Si es más importante obedecerles a ustedes, obedecerle a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, para Pedro era una necesidad imperante, tenía que compartirlo. Dice, así no quisiera, no puedo, como Jeremías, ¿verdad? Sentía dentro de mí un fuego que quemaba en mi ser y no podía callarlo. Traté de sufrirlo y no podía callarlo. Así era Pedro. No podemos dejar de decir, tengo que compartir, tengo que decir a otras personas. Vea el ejemplo de Juan, Primera de Juan 1:3, lo puede anotar también por favor. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué anunciaba Juan, el apóstol Juan? Muy sencillo, lo que hemos visto y oído. En la mañana de la escuela dominical estábamos hablando de la iglesia primitiva, sus inicios, y estábamos viendo una cosa muy interesante. ¿Cuál era la doctrina? ¿Cuál era el mensaje de la iglesia en sus inicios? Era un mensaje muy simple, básicamente compuesto por 3 elementos. Jesucristo es el Mesías. ¿Qué más? Cristo ha resucitado y viene por segunda vez. Ellos lo habían experimentado de forma presencial, de forma vívida, y eso es lo que ellos estaban compartiendo. Por eso Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No te comparto algo que yo no haya probado, yo no te comparto algo que yo no haya vivido o que no haya experimentado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hermanos, ¿qué tenemos que predicar a los nuestros? A nuestra casa, a los nuestros, ¿qué tenemos que predicarles? Lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Usted cree que podemos hacer eso? ¿Habrá creyente que no pueda compartir eso? Todos podemos hacerlo. No, vuelvo a repetir, no necesitamos ser grandes teólogos, no necesitamos llevar un curso intensivo, simplemente tenemos que compartir lo que hemos vivido.
Hermanos, cuando pasamos tiempo con nuestros hijos, les hablamos de nuestra experiencia cristiana, les compartimos lo más importante. Recuerde, hermano, lo más importante, el legado más importante que yo puedo dar a mis hijos no es una profesión, aunque una profesión es buena. No es el tema económico. El legado más importante que yo le puedo dar a mi hijo, ¿sabe qué cosa es? Cristo. Ese es el legado más importante. Cuando tengamos el momento de partir, llegue el momento de partir a la presencia del Señor, podemos partir en paz cuando podamos pensar y entender claramente, compartir a Cristo. Di lo más importante, que es tener a Cristo. Cristo mismo dijo, ¿de qué vale si ganamos todo el mundo y se pierde vuestra alma en el infierno? ¿De qué vale que nuestros hijos sean grandes, tengan grandes oportunidades de trabajo? De que nuestros hijos ganen grandes cantidades de dinero, que tengan grandes oportunidades de éxito, cuando nunca tuvieron lo más importante, a Cristo. Recuerde, somos nosotros los responsables. Misiones es nuestra responsabilidad. Somos misioneros. Mi primer campo misionero es mi familia, los míos, los nuestros. Ellos son nuestro campo misionero. A ellos tenemos que compartirles. Ahora, veamos por favor, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Luego que el Señor le dijo, se lo impidió. Señor, quiero ir contigo. No. Señor, por favor, déjame ir contigo. No. Yo te voy a dar otro campo. Ve a los tuyos. Ve a tu casa, a los tuyos. Ahí es donde yo te necesito. Ahí necesito enviar un misionero. Tú vas a ser mi misionero y te voy a poner allí. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Fíjese por favor, versículo 20. El ex endemoniado. ¿Qué fue lo que hizo? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, es bien interesante. ¿Dónde fue? ¿Dónde le dijo Dios que vaya? A tu casa, a los tuyos. ¿Y él dónde fue? A Decápolis, sin duda. Fue a su casa, habló a los suyos. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Era un conglomerado de 10 ciudades, Deca 10, Polis ciudades, 10 ciudades. Entonces era un conglomerado de 10 ciudades. Y estas ciudades, ¿sabe qué? Eran griegas en su mayoría. Qué interesante, Dios tiene un corazón misionero. No lo mandó a los judíos, ahora entiende por qué le dio esa responsabilidad. Ve a los tuyos. Cuenta en tu ciudad cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces él fue. Estas ciudades eran 10 ciudades, no le voy a dar los nombres, pero estaba Pela, estaba Filadelfia, Gadara, Ávila, Hipos, Damasco. Eran ciudades, y la mayoría de ellos, vuelvo a repetir, ciudades griegas. Ahora, qué interesante, ¿qué le dijo Dios que hiciera? ¿Se acuerda? Cuenta. Diles de forma detallada. Cuéntales cuál ha sido tu experiencia con Dios. Compártele cuál ha sido tu encuentro con Dios. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te salvó? En otras palabras, tu testimonio. Háblales de tu testimonio. Diles. ¿Y qué hizo este hombre? Sin duda les habló del testimonio, pero este hombre estaba tan emocionado, este hombre tenía una tarea tan urgente en su corazón. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué nos dice el versículo 20? Él no contó. ¿Él qué hizo? Publicó. Son dos palabras muy diferentes. Son dos palabras muy diferentes del griego keruso. ¿Qué es lo que hacía? Proclamar en público, predicar, pregonar. Nos habla de un heraldo, divulgar. Cristo dijo, solamente ve, cuenta tu testimonio, dilo de forma verbal, nada más. ¿Y qué hizo este hombre? Empezó a publicar, ¡ey, escuchen! A voz en cuello. Esa es la diferencia. Publicar. Una cosa es contar, contamos cuando estamos hablando con dos amigos, nos sentamos en la estación del bus, nos sentamos en un café, nos sentamos en un parque y comenzamos a hablar, le estoy contando qué pasó en mi vida, cómo me convertí al Señor, etc. Pero ¿qué hizo este hombre? No solamente lo hizo, sin duda que lo hizo, pero ¿qué hizo este hombre? Empezó a proclamar, se paraba en las plazas, escuchen, les voy a contar, atención, escuchen. Eso es publicar, ¿se cuenta? ¿Cuántos de ustedes me conocen en esta mañana? ¿No se acuerdan de mí? Yo era aquel endemoniado, era su ciudad, eran los suyos, todo el mundo lo conocía. Él tenía una fama muy negativa por todas partes. Ahora ya me ven, ¿se acuerdan de mí? Oh, sí, entonces la gente se amontonaba.
Quiero compartirles una historia. Escuchen con atención. Y está publicando. Cristo me ha salvado. Escucha. Cristo me ha salvado. Y empezó a gritar. Él está anunciando. ¿Y cuál fue el resultado? La gente se maravillaba. Oh, claro, mira lo que está pasando. ¿Por qué cree que lo hacía? ¿Cristo le dijo eso? No, Cristo le dijo que contara nada, pero él estaba tan emocionado. A usted dice, pero pastor, de verdad yo no soy como ese hombre. Mi personalidad es diferente. Yo no soy de subir y gritar y hablar. No importa, Dios no demanda eso de usted. Solamente nos pide que contemos. ¿Usted cree que puede contar? Contamos todo el tiempo. Hablamos todo el tiempo con personas. Sí podemos hablar. Dios no pide que publiquemos, pide que contemos. Ahora, si usted lo quiere publicar, publíquelo. Amén. Publíquelo. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, y esto yo se los he contado, yo era recién convertido, entonces llegaron en una conferencia, un grupo a la iglesia, y entonces me dijeron, yo era joven, tenía 17 años, entonces me dijeron, vamos a repartir folletos en la tarde. Ah, vamos. Y la primera vez pararon y nos subieron a un bus. Y me dijeron, tú vas a compartir tu testimonio. Yo nunca había compartido mi testimonio. Entonces empezó a publicar. La persona, estamos en el bus, usted sabe cómo son en nuestros países, el bus lleno de gente, entonces subimos nomás con el bus con unos folletos. Y yo estaba de miedo, yo temblaba de miedo porque yo nunca había compartido mi testimonio. Entonces me dice, no, tú solamente vas a compartir. Ya ni me acuerdo qué fue lo que dije, pero yo tenía que compartir mi testimonio. Entonces el hombre estaba ahí agarrado y dice, buenas tardes o buenos días, señores pasajeros, disculpen como esos que salen a vender dulces, ¿verdad? Señores pasajeros, déjenme compartirle por unas historias lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, pero antes le voy a dejar con Carlos que le va a compartir su testimonio. Yo tenía tanto miedo, me temblaban las piernas, ¿y qué voy a decir? Nunca había hablar en público, qué vergüenza. Yo era en mi ciudad, en mi zona, entonces qué vergüenza, ¿qué voy a decir? La cosa es que ni me acuerdo qué es lo que dije, pero compartí algo. Pero me gustó. Así que después ya vamos a hacerlo la siguiente y vas a volver a compartir tu testimonio. Ya está bien, decía. Entonces ya con los folletos, y después repartíamos folletos y nos bajábamos del bus y subíamos a otro bus. Y ya después me gustó y yo empecé a hacerlo con los jóvenes. Yo me acuerdo después cuando iba al instituto bíblico, teníamos que tomar un bus para ir a otro lugar y ya subía con los jóvenes de la iglesia. Vamos a predicar, yo voy a predicar y ustedes van a dar su testimonio. Subía con mi esposa muchas veces y le decía, no, tú vas a repartir los folletos, yo voy a predicar. Y en los buses ahí predicando o en las plazas, publicando. Ahora usted dice, pero pastor, eso no, a mí no me pida eso. Yo de verdad, si me mandan a hacer esto, yo no sé dónde meter mi cabeza en la tierra. Bueno, no todos tienen que hacerlo, pero solamente tenemos que contar, ¿se da cuenta? Eso sí podemos hacerlo. ¿Contamos que su selección ganó el fútbol? ¿Comentamos del fútbol? Sí. ¿Comentamos de política? Todo el tiempo, siempre estamos hablando, no hay forma. Entonces, insertemos el Evangelio en nuestra conversación. Amén. Eso fue lo que tenía que hacer. Vea, por favor, Juan capítulo 12, versículo 42. Juan 12, 42. El ejemplo de las autoridades. Juan 12, 42 y 43, por favor. 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vea que el Evangelio empezó a ingresar a todos los lugares, incluso a las esferas de poder. De los gobernantes, según Juan capítulo 12, ¿cuántos habían creído? De los gobernantes, ¿cuántos habían creído? Muchos. ¿Cuántos serían muchos? ¿1, 2, 3? Muchos. No sabemos cuántos, pero sí nos dice muchos, una gran cantidad habían creído. Habían puesto su fe en el Señor Jesucristo, reconocían, este hombre es el Mesías, pero no lo confesaban, no lo publicaban, no lo anunciaban. ¿Por qué? Pero a causa de ¿qué? De los fariseos no lo confesaban. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el pasaje? ¿Por qué no lo publicaban? ¿Qué nos dice el pasaje, hermano? Fíjese, Juan 12. ¿Ah? Porque tenían miedo que los expulsaran.
de la sinagoga. Tenían miedo a perder sus privilegios. No, hombre, soy un gobernante. Recuerden, en esa época el cristianismo o el evangelio era percibido para ignorantes. Los fariseos pensaban y decían, esta gente que no conoce la ley es maldita. Así se expresaban de la gente. Esta gente que no conoce la ley los menospreciaban. La gente que no conoce la ley, los que no son como nosotros conocemos la ley, nosotros somos gente moral, pero esta gente es gente ignorante, gente maldita, gente que no conoce el evangelio, gente de la plebe, del vulgo. Así se expresaban ellos. Y entonces, ¿un gobernante sería gente del vulgo, gente del pueblo? No. Pero sin embargo habían reconocido y entendido a Jesús como Salvador personal. Creyeron en Él. Pero no lo confesaban porque decían, ¿qué van a pensar de mí? Se van a burlar. Pero si yo les digo que soy creyente, voy a perder mi trabajo, voy a perder mi estatus. Y por temor no lo confesaron. Dice, porque amaban ¿qué? Más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Se callaron. No, qué vergüenza. ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Se van a empezar a burlar? ¿Me van a decir cristianito, cristianito? No, mejor no les digo que soy creyente, mejor no hablamos de esas cosas. Hermano, ¿estamos compartiendo nosotros el evangelio? Cuando se da la oportunidad de hablar a amigos, de hablar a familiares, de hablar a quien sea, ¿les compartimos el evangelio o tengo miedo de hablar? Son las personas que dicen, no, mejor me quedo callado, mejor así nada más. Vean, los gobernantes no estaban hablando de Cristo, estos gobernantes creyentes no estaban hablando de Cristo. Vean el ejemplo de Pablo, Romanos 1, 15 y 16. Romanos 15 y 16. Romanos 1, 15 y 16. Así que en cuanto a mí, ¿qué dijo? Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué dijo Pablo hablando de sí mismo? Pronto estoy a anunciaros el Evangelio, estoy dispuesto, porque no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. Ese era el mensaje de Pablo. Los otros se avergonzaban. ¿Eres creyente? No. ¿Se acuerda cómo era antes los primeros días que asistíamos a la iglesia? Yo no sé cómo era en su caso, pero en mi caso yo tuve que tomar una decisión, porque yo no quería que piensen que estaba yendo a la iglesia, yo no quería que piensen que me había convertido al evangelio, que era cristiano, porque ya sé que todos mis amigos se iban a burlar. Y no era el único, porque yo llegaba así con mucho temor, mirando que nadie me reconozca antes de entrar al templo. Y había otros hermanos que envolvían en plástica, traían sus Biblias, algunos las traían escondidas, ¿no? O se las metían en algún, y ya llegando a la iglesia sacaban. Otros las metían, las envolvían en plástica. Llegaban así, no hay ningún problema. Otros venían sin Biblia, porque no querían que la gente piense que son cristianos, porque ya uno, usted sabe cómo es en nuestros países, a uno lo ven con una Biblia, este es cristiano. Ahora las cosas han cambiado, la gente es mucho más tolerante, pero antes no era así, y más antes peor todavía. Pero hermano, mire lo que estaban haciendo. Ellos, porque amaban más la gloria de los hombres. Pablo dice, yo estoy pronto a anunciarles el Evangelio. Un último pasaje, 2 Corintios 5, por favor. 2 Corintios 5. ¿Por qué tenemos que hablar a otros de Cristo? ¿Por qué tenemos que hablar a otros de Cristo? 2 Corintios 5. Versículos 9 al 15, hay varias motivaciones, vamos a tocar alguna de ellas. ¿Por qué tenemos que hablar a otros de Cristo? Versículo 9, por favor. Todos juntos la leemos, amén. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Primera razón por la cual tenemos que hablar a una persona de Cristo, empezando por los nuestros, por nuestra casa. ¿Por qué? Para serle agradables. ¿Sabe por qué hablamos a otros de Cristo o debemos hablar a otros de Cristo? Para ser agradables a Dios. Porque Dios lo ha mandado. Porque hablar a otros de Cristo, ese es el corazón de Dios. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, debo hablar a otros de Cristo. ¿Quiere usted agradar a Dios? Hablemos a otros de Cristo.
Empecemos con los nuestros, empecemos con nuestra familia, empecemos con las personas a nuestro alrededor. Yo, hermanos, muchas veces yo no siempre hice lo que tenía que hacer, pero yo sí puso una carga por mi familia. Yo tomé en serio el hecho de predicar el Evangelio a mi familia cuando recién me convertí. Yo no conocía mucho, tenía muchas cosas que arreglar en mi vida, pero yo tenía claro una cosa: yo tenía que hablar a mi familia. Ahora recuerden, mi familia era muy católica, súper católica. Y yo llevaba al misionero, yo le decía: tía, quiero hablar contigo. Mira, puedo llevar al pastor, puedo llevarles para hablar. Y yo les conseguía cita y los llevaba. Empezaba a hablar a mis amigos, empezaba a hablar a mis primos. Cuando ya se empezaron a convertir, los reunía y les decía: mira, vamos a organizar una cena. Me acuerdo que hicimos un almuerzo en realidad, en la casa de una de mis tías, y le dije: tía, vamos a invitar a todos a mis tíos, a nuestros primos que vengan y vamos a predicarles. Y los invitamos a la casa y en medio del almuerzo yo le dije: tíos, escúchenme por favor, quiero hablarles de algo muy importante. Pero yo había tomado eso en serio, el hecho yo quería que mi familia conozca a Cristo. Yo estaba orando por ellos, yo buscaba darles información, los buscaba para ir a la iglesia. Muchos de ellos me rechazaban al comienzo, se burlaban, no estaban de acuerdo. No todos mis tíos se convirtieron, pero por lo menos escucharon el Evangelio. Porque yo decidí tomar en serio esa responsabilidad. Yo sabía que era mi responsabilidad compartir el Evangelio con mi familia. Entonces yo procuré hacerlo con mis primos, con mis tíos, y aprovechar cada oportunidad. Y el Señor, gracias a Dios, bendijo esos esfuerzos. Pero debemos predicar el Evangelio para hacerle agradables. Versículo 10, por favor. Otra razón: cuando yo predico el Evangelio, soy agradable a Dios. Estoy haciendo lo que a Él le agrada, es el deseo de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos sean salvos. Versículo 10, porque es necesario que todos nosotros que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La segunda razón, hermanos, por la cual debemos predicar el Evangelio es porque todos nosotros, si usted es creyente, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Usted dice: pero pastor, Dios no nos va a juzgar. Es cierto, no nos va a juzgar en relación al pecado. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador, Él perdonó todos nuestros pecados. Amén. Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Pero sí, la Biblia nos habla que un día usted y yo tendremos que dar cuentas a Dios. Y nos habla del tribunal de Cristo, del bimá en griego, que hace mención de un lugar de recompensas. No es un lugar de castigo, es un lugar de recompensas. En ese instante, hermanos, Dios pasará a fuego, como por fuego, dice la Escritura, todas nuestras obras. Y nos va a dar recompensa en base a lo que hayamos hecho cuando estábamos aquí en la tierra, en el cuerpo, dice, sea bueno o sea malo. Vamos a tener que dar cuentas a Dios. Usted y yo hemos recibido el Evangelio, tenemos que dar cuenta a Dios. Y sabe, va a ser un momento muy triste para algunos. Tenemos que tomar esto con responsabilidad. Porque la Escritura dice, al que más se le dio, más se le demandará. Entonces, ¿Dios nos va a juzgar? Sí, Dios nos va a juzgar. No por el pecado, vuelvo a repetir, pero sí por las cosas que Dios nos dio, sí por las cosas que debimos estar haciendo mientras estábamos aquí en la tierra. Dios sí nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar. Dios nos va a decir, te di el Evangelio, ¿qué hiciste con él? Entre miles de personas se da cuenta que nosotros hubiésemos podido nacer en diferentes partes del mundo, hubiésemos podido nacer en el África, hubiésemos podido nacer en la India o en la China o en los miles de pueblos no alcanzados. ¿Se da cuenta de eso? Pero solamente por la gracia y la misericordia de Dios, usted y yo pudimos escuchar el Evangelio y ser salvos, a pesar de que en la primera instancia lo rechazamos. Yo no quería ser salvo, yo rechazaba el Evangelio, yo sabía que tenía una necesidad de Dios, pero yo muchas veces no quise ser salvo, yo rechazaba el Evangelio. En su misericordia, y Dios teniendo paciencia y pasando por alto mi ignorancia, en algún momento pude entender por la gracia de Dios el Evangelio y pude aceptar a Jesús como Salvador personal. ¿Se da cuenta que eso es un acto de misericordia? ¿Por qué conmigo y no con otra persona?
¿Por qué conmigo y no con un pueblo de los no alcanzados en la China, en la India? ¿Por qué conmigo y no con otra persona que nunca escuchó el Evangelio? Yo tengo que dar cuenta a Dios por eso. Yo te lo di a ti. ¿Qué hiciste tú con el Evangelio? Hermanos, tenemos una iglesia, no es perfecta, pero tenemos una iglesia donde se nos predica la palabra de Dios. Dios nos va a decir, puse en tu mano la palabra de Dios escrita. Nuevamente en la escuela dominical estábamos viendo cómo estos hombres, sin tener la Biblia completa, llevaron el mensaje a todo el mundo entonces conocido. Nosotros tenemos una copia personal de las Escrituras. ¿Sabe cuánta gente murió para que usted y yo podamos tener una copia de estas Escrituras en nuestras manos? Dios nos pedirá cuentas por esto. Puse en tus manos las Escrituras. Y muchos de nosotros, por flojera, por negligencia, ni siquiera la hemos leído. No podemos decir, hermanos, pero pastor, yo no sabía, no podía. No. En nuestra generación, en nuestro tiempo, en el mundo occidental donde vivimos, no hay pretexto para no leer la Biblia. Porque si usted no la lee acá, usted la puede tener en su celular. Usted la puede tener donde quiere, de las formas que desee. No hay pretexto. Y un día tendremos que dar cuentas a Dios por el Evangelio que recibimos. Un día tendremos que dar cuenta a Dios por la Biblia que recibimos. Un día tendremos que dar cuenta a Dios por las personas que Dios nos encomendó y cómo, si les compartimos o no les compartimos el Evangelio. Nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, tendremos que dar cuenta a Dios. Y le aseguro que no será un tiempo de regocijo el ver que personas se hayan perdido y nosotros tuvimos la responsabilidad de hablarles de Cristo. No será un tiempo de regocijo. Hermanos, en este país estamos recibiendo tanta bendición, y no estoy hablando de bendiciones materiales, ojo, estoy hablando de bendiciones espirituales. Usted no se puede quejar, cada domingo usted va a encontrar aquí alimento. Si usted no lo toma, ya esa es su responsabilidad. Pero cada miércoles, cada domingo por la mañana a las 9:30, cada domingo a las 10:30, va usted a encontrar alimento espiritual servido en la mesa. Muchos son negligentes, no lo toman, otros sí los aprovechan, pero esa será su responsabilidad. Mi responsabilidad es preparar el alimento y ponerlo a su alcance para que usted pueda crecer. Su responsabilidad es alimentarse y crecer y servir al Señor. Pero recuerde, usted será responsable también. Dios le dirá, puse una iglesia, puse alimento, ¿qué estás haciendo con ello? ¿Qué estás haciendo con los talentos? ¿Qué estás haciendo con la capacidad? ¿Qué estás haciendo con el dinero? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que te di? Hermanos, Dios nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar. Hay gente pobre, hermanos, que no tiene recursos y es fiel al Señor. Hay gente que ni siquiera tiene la capacidad intelectual que usted y yo tenemos y son fieles al Señor. Dios nos va a juzgar. ¿Cómo vamos a quedar delante de estos hermanos? Dios nos va a juzgar. Entonces no pensemos, hermanos, ¿por qué tenemos que hablar a otros de Cristo? Porque vamos a enfrentar un día, Dios nos pedirá cuentas. No es cosa simple, Dios nos pedirá cuentas. Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sean a vuestras conciencias. Tercera razón por la que debemos de hablar a otros de Cristo: en primer lugar, para ser agradables a Dios. Segundo lugar, porque vamos a enfrentar el tribunal de Cristo. Tercer lugar, por nuestra conciencia. Hermanos, ¿se da cuenta que Dios ha puesto algo muy especial en nuestras vidas? Y se llama la conciencia. Yo no sé cómo explicarla, solamente sé que todos nosotros tenemos una conciencia. Y también sé que esta conciencia nos redarguye, es el instrumento que Dios puso, es una alarma especial que Dios puso en nuestro cuerpo para llamarnos la atención cada vez que hacemos algo malo. Y nuestra conciencia sabe que en el día del juicio nos acusará, será uno de los fiscales en nuestra contra cuando nosotros no hablamos a alguien de Cristo, porque estará en nuestra conciencia que pudimos y debimos hablar a nuestro Padre y no lo hicimos.
Estará en nuestra conciencia que debimos hablar a nuestros hijos y no lo hicimos. Estará en nuestra conciencia que debimos servir al Señor y no lo hicimos. El Espíritu Santo nos redarguye, pero no solamente el Espíritu Santo, Dios utiliza también la conciencia para llamarnos la atención y aguijonearnos. ¿No fue acaso la conciencia la que aguijoneaba constantemente la vida del apóstol Pablo? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cada vez que la conciencia aguijoneaba al apóstol Pablo pateaba y quería ignorarlo, pero sin embargo él mismo se iba hiriendo hasta que Pablo no pudo más, y en esa visión se desploma y reconoce a Jesús como Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Ya no soporto más. Dime, ¿qué quieres que haga? Hermanos, la conciencia nos reprende. Debemos tener limpia conciencia, dice el apóstol Pablo, más adelante dirá, para con los hombres. Tengo que hablar el Evangelio, tengo que hablar a otras personas para que mi conciencia no me acuse. Y sabe una cosa, hermano, usted y yo podemos acallar nuestra conciencia, pero eso no cambia la realidad. Usted y yo podemos ignorar, usted y yo podemos ponerle pretextos, tratar de engañar a la conciencia y decirle no es así, pero no importa. La verdad sigue siendo la misma. Usted puede ponerle los pretextos que usted quiera, pero no importa, la realidad sigue siendo la misma. Usted y yo somos responsables por las personas que Dios puso en nuestro camino, en nuestras vidas. Yo soy responsable por mis hijos, yo soy responsable por mi esposa, soy responsable por mi familia. Y yo puedo mentirme a mí mismo y decir que no lo soy, yo puedo engañarme a mí mismo con miles de pretextos, pero no importa, eso no cambia la realidad. Eso no cambia la realidad. Versículo 14, la razón más importante, y con esto terminamos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué dijo Pablo? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pablo decía, ¿por qué predico? ¿Por qué sufro penalidades? ¿Por qué aguanto azotes? ¿Por qué estoy soportando? ¿Por qué tendría que hacerlo? Si yo soy un hombre culto, diría Pablo, yo soy un hombre preparado, tenía todo el futuro por delante. Sin embargo, perseguido, lleno de hambre, casi desnudo, enfermo, ¿por qué tengo que hacerlo? Pablo nos da la razón, versículo 14, la más importante. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir constriñe? Como que agarra el corazón y nos aprieta, lo comprime. Pablo decía, cuando me canso, cuando estoy azotado y de verdad veo, ni siquiera por la gratitud de la gente, pero tengo que hacerlo. Soy deudor. El amor de Cristo, Dios me ha amado, Dios me ha dado tanto, ¿cómo no voy a poder yo amar a esas personas? El amor de Cristo me empuja, habla de una fuerza interior que va más allá del entendimiento. Eso es lo que le motivaba al apóstol Pablo, el amor a Cristo. Hermanos, cuando vemos videos, cuando vemos canción, por ejemplo los videos musicales, o sea, hablando acerca de misiones, se le constriñe el corazón. Se nos constriñe, ¿verdad? Se nos constriñe. ¿Sentimos ganas de llorar? Sí. Sentimos un dolor adentro. Esa gente no tiene a Cristo, decimos. Eso es lo que nos impulsa. Yo no voy a poder ir a todos esos lugares, sería imposible. Pero yo puedo llegar a los míos. Yo puedo hablar a las personas que están a mi alrededor. Yo puedo orar por aquellas personas. Ponemos los boletines de oración. Usted ora, yo sí trato de ser fiel orando por los países que ponemos acá. Esa es una de mis metas. Yo cada día que hago mi devocional pongo ahí en oración. Me meto a internet, trato de buscar un rato a ver la información. No demora mucho, ni 5 minutos. Pero necesitamos orar por ellos. Necesitamos orar por los misioneros que ni siquiera conozco, que están en todos esos lugares. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos dar.
Recuerde, Dios nos va a pedir, ese no es mi dinero, yo voy a dar. No a ningún beneficio, el amor de Cristo me constriñe. ¿Alguien me obliga? No, no tengo que hacerlo. Pero ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? El amor de Cristo nos constriñe. Hablemos a otros de Cristo. Ve a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y la misericordia que ha tenido. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor.